buenas tardes. Llegado a este momento de las jornadas, ya casi con la cabeza en el primer plato, y después de haber escuchado a mis compañeras y a mi compañero, pues uno ahora mismo estaba pensando que no sé por dónde empezar y qué decir. Pues como no puede ser de otra forma, agradeciendo a la Universidad de Zaragoza una vez más la acogida y, bueno, uno cuando habla de la Universidad de La Rioja tiene que aludir a la Universidad de Zaragoza, porque ahora que estamos en la Facultad de Medicina, nuestra carga genética, ¿no? Pues llevamos también valores, formas de hacer y aspectos que dan identidad a esta institución joven en la que yo trabajo, pero dinámica y en la que, bueno, pues ahora hablaremos y abordaremos algunas cuestiones que resultan comunes, ¿no? Como bien decía en el discurso Fernando, también ahora Victoria, a la hora de compartir objetivos comunes. Del mismo modo, agradecer sinceramente al Instituto de Ciencias de la Educación. Y cuando yo hablo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, pienso no en ladrillos o en una estructura, sino en personas, ¿no? Entonces, aquí, concretamente, estas personas que, además de ser muy buenos profesores, son grandes amigos, como Ana Rosa, Concha, Isabel, e incluso Monse, Tomás, que uno cuando llega y se sienta con ellos, por ejemplo, a la hora de comer, nunca debe de perder la oportunidad de un papel y un bolígrafo, ahora ya casi el móvil, para apuntar cosas, porque no deja uno de aprender, ¿no? Continuamente. Cuando también precisamente a finales de verano, envuelto en un mar de tareas que os voy a contar, a vosotros, compañeros de la Universidad de Zaragoza y también de la Universidad de La Rioja, ¿no? Y me planteaba hablar de innovación, pues bueno, pues para un didacta como el que os habla, eso siempre es un desafío bonito, es un reto, es una cuestión interesante y uno no le puede decir que no, y más para venir a su casa, ¿no?, que es la Universidad de Zaragoza. Pues bien, hablar de cuando uno se pone a pensar desde el punto de vista educativo, ¿no?, en el aspecto de la innovación y definiéndolo de una forma sencilla entre nosotros, yo lo entiendo como introducir de una forma organizada, intencional, y en este caso ya estamos hablando de estrategia, no de algo inclusivo mecánico, si es algo organizado, intencional, introducir aspectos novedosos, cambios en los procesos habituales o tradicionales de funcionamiento de nuestras instituciones, como puede ser el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto en los agentes que lo protagonizan, profesores y estudiantes, o estudiantes y profesores, y otros miembros de la comunidad, ¿no?, como el personal de administración y servicios, que juega un papel fundamental para el buen desarrollo, ¿no?, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todos lo sabemos bien, sobre todo aquellos que hemos tenido que desempeñar cargos en la vicedecanatos, en las facultades y tal, son elementos claves, ¿no?, para la mejora. Y, por supuesto, siempre con la finalidad última de introducir esos cambios, esos aspectos novedosos, que es conseguir una transformación positiva de los resultados, no una mejora, a ser posible una mejora continua, ¿no?, en ese camino hacia la excelencia, y que sin duda alguna, además, esa mejora pues tiene una repercusión directa, está estrechamente relacionada pues con una transformación social ventajosa, ¿no?, social en términos generales y, por supuesto, como bien veíamos en las experiencias que nos contaban compañeras y a lo largo de los talleres, también en los contextos inmediatos, laborales, sociales, educativos, culturales, más cercanos, ¿no?, a nuestras instituciones. Pues bien, desde esta forma sencilla, ¿no?, de entender la innovación y tratando de introducir precisamente en este discurso, ¿no?, con vosotros, os iba a tratar con ustedes, con vosotros, con vosotras, un aspecto distinto, novedoso, ¿no?, a lo que tradicionalmente venimos escuchando a lo largo de estos últimos años, pues yo voy a intentar hacerlo, y en este caso, en contra de lo que hemos ido escuchando, por ejemplo, a lo largo de esta jornada y a lo largo de estos años, ¿no?, quisiera cambiar el centro de atención del alumno y volver otra vez a ponerlo en la figura del profesor. Yo creo que decir eso hoy es algo distinto, distinto, porque solo hace falta echar una ojeada rápida, ¿no?, en la literatura, sobre todo en el ámbito de la pedagogía, la psicología, etcétera, etcétera, y ver que todos hablamos desde la nueva perspectiva de la educación centrada en el aprendizaje, ¿no? Yo estoy convencido,
y casi que lo puedo, vamos, me atrevo a afirmar que al igual que ha ocurrido y ocurre en otros niveles y etapas del sistema educativo, también en la universidad, ningún tipo de reforma más o menos compleja es posible sin la figura y el protagonismo del profesor. Utilizando un lenguaje metafórico, yo veo que el profesor es como ese gran embudo en el que se vierten las exigencias, los retos, la política educativa, las directrices, la nueva normativa, pero a la vez también, ¿de acuerdo?, las expectativas, los intereses, las necesidades de los estudiantes, las expectativas, las demandas de la sociedad, etcétera, y es la persona que es verdaderamente el encargado de que eso sea posible. O sea, sin el profesor, sin el protagonismo, sin el valor, sin el reconocimiento que decía Fernando de esa figura tan importante que es el profesor, nada de esto puede llegar a buen puerto, bajo mi criterio. Bueno, pues poniendo este acento en la figura del profesor, ese foco de atención en el profesor, voy a enmarcar mi discurso, prometo que voy a ser muy breve, en tres aspectos. Primero voy a hablar un poco del marco, en este caso, que envuelve todo esto del Campus Iberus. Lógicamente, antes se ha hablado del concepto de estrategia. O sea, yo creo que lo que decíamos antes, introducir las cosas per se, sin ningún tipo de fundamentación, justificación, experimentación, contraste, eso no es innovar. Para que, desde mi punto de vista, para que pueda haber una innovación, es necesario que tengamos, por supuesto, un propósito, un destino, ¿no? Decía en uno de los capítulos, en la lectura de Alicia en El País de las Maravillas, que le decía al gato, bueno, ¿y a dónde vas? No, perdón, le decía, oye, voy bien por aquí, le decía Alicia, ¿no? Le decía, dice, ¿y a dónde vas? Dice, pues no lo sé. Dice, entonces cualquier camino es bueno. Parafraseando a Séneca, ¿no? No hay vientos favorables para ningún capitán de velero que no sabe cuál es su destino. Dicho de otra forma, es importante empezar reflexionando sobre qué tipo de profesor, qué modelo de profesor necesita el Campus Iberus para hacer posible esta transformación positiva, esta realidad. Yo creo que eso es, vamos, importantísimo. Por tanto, me gustaría abordar en un segundo punto este destino, ¿no? Este modelo de profesor. Y, por supuesto, no quedarme simplemente en la teoría, sino bajar un poco a la arena, a la práctica. Y, bueno, y esto está muy bien, esto que nos cuentas. Pero, ¿y las personas que estéis ahí trabajando, qué estáis haciendo, ¿no? ¿O qué tenéis previsto hacer y qué habéis hecho? Que es todavía más importante. Bueno, pues desde este punto de vista, yo me planteaba, ¿no? Hace unos días, cuando me ponía en vuestro lugar, decía, bueno, no se puede plantear. Dice, bueno, esto sí, estamos hablando otra vez de los compromisos, como empezamos ya con otro pedagogo que viene aquí a hablar de competencias, de evaluación, de compromisos, la cooperación y tal. ¿Y esto cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se hace realidad? ¿Cómo se hace efectivo este cambio? Bien, yo también, desde mi opinión, creo que se deben dar dos condiciones fundamentales y que en algún momento las hemos hablado y las hemos expuesto en algunas reuniones. Esas dos condiciones son sencillas y yo creo que están en el sentir de todo el mundo. Una primera, lo decía hace un momentito María Victoria con su proyecto, hay que tener objetivos comunes, tenemos que compartir necesidades para que algo se pueda desarrollar en un trabajo de equipo, de colaboración, de cooperación. Tenemos, primero, que compartir el sentido de lo que supone, por ejemplo, la innovación en nuestro desarrollo como profesionales, en este caso docentes, como profesores. ¿Qué sentido y qué valor? Es más, si hubiese tenido la oportunidad de introducirlo ahora, después de hablar en la mesa, en la comida, donde os decía que estamos continuamente hablando, introduciríamos, como decíamos ayer, Tomás, Concha, Isabel, etcétera, el mérito y el valor, ¿no?, de la docencia. ¿De acuerdo? Que luego hablaremos, que no sé si eso es un valor, es un mérito o es una carga docente. ¿Vale? Esto es importantísimo, porque cuando las personas sienten la necesidad y, bueno, diríamos, genera una satisfacción por el trabajo bien hecho, posibilita el desarrollo profesional, supone un incentivo, un mérito y un valor,
¿de acuerdo? Desde luego que nuestro comportamiento es distinto, ¿no? Y hablarían muy bien los distintos enfoques, decíamos ahora, los enfoques de aprendizaje, los enfoques de enseñanza, ¿no? Desde un enfoque superficial a un enfoque más profundo de lo que supone verdaderamente el concepto de enseñar y aprender en la universidad. Esto es importante. Mientras que no sintamos esa necesidad y haya una credibilidad, dirían algunos autores como Kellman, pues bueno, la actitud no se va a modificar, no se va a cambiar ese comportamiento. Y por supuesto, hay otra segunda condición que es fundamental, un apoyo real, decidido y garantizado para que eso se pueda poner en práctica. Estas son dos condiciones fundamentales si queremos empezar a hablar entre nosotros de estas experiencias de cooperación y que esto realmente no se quede en el marco teórico o en una serie de encuentros que están muy bien para intercambiar experiencias, sino que tenga un proyecto de continuidad, de estabilidad y con unas perspectivas de futuro. Bien, esto realmente ha calado en el campus Iberus, Lleida, Zaragoza, Universidad de Navarra, la Pública de Navarra, la Universidad de La Rioja. Bueno, pues efectivamente, yo he querido seleccionar estas recomendaciones que se hacían en el 2013, realizadas por un grupo de alto nivel para la modernización de la enseñanza superior, que así se denominaban, y he querido destacar 4 de ellas que yo el año pasado puse en la introducción y en la presentación de la página web de la universidad en la dirección de formación que represento. A mí me parece importantísimo. Me parece importantísimo. Si fuéramos capaces de interiorizar esto y establecer mecanismos para puesta en práctica, yo daríamos, en mi opinión, un paso firme e importante para lo que hemos dicho antes. No sé si se lee bien, pero resumo. En la primera habla de que las autoridades públicas tienen que garantizar verdaderamente la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Este es un reto importantísimo, garantizar la calidad. Y las administraciones se tienen que comprometer con garantizar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Cómo se garantiza la calidad de la enseñanza y del aprendizaje? Esto es otra cuestión y esto es otro tema para exponer, debatir y tal. Yo las voy a enunciar y algunas de ellas abordaré. En una segunda recomendación, desarrollar y aplicar una estrategia. Cuidado. No nos quedemos simplemente en la palabra. Profundicemos, como diría sino Durkheim en su obra de Educación y la Sociedad, ¿no? Que muchas de las cosas que se nos presentan hoy en día no son tan innovadoras como se nos hace creer, ¿no? Algunas de ellas han sido trabajadas desde la propia antigüedad, los sofistas, la Edad Media, etcétera, etcétera, cuando hablan no de la exposición participativa, la lección, encontramos grandes tratados en la Edad Media, la interrogación didáctica, Sócrates, etcétera, etcétera. Pues bueno, las cuestiones las tenemos que contextualizar y adaptar, que eso supone luego un proceso de innovación, ¿no? Introducir estas cuestiones. Bueno, hay que diseñar una estrategia. Definía bien Pericles, ¿no? En el siglo IV a.C., para defender el Estado, ¿no? Es diseñar una estrategia, supone un plan de reflexión consciente e intencional de las instituciones, no un plan burocrático, que aparecía el concepto de burocracia. No quedarse en el papel y entrar en el caramelo. Diseñar verdaderamente un plan de apoyo, decíamos, ¿no? Y mejora constante de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Y eso no aparece subrayado, pero deberíamos haberlo subrayado, dice al final, dando la misma importancia a la enseñanza o a la docencia, si queréis descender un nivel, porque la enseñanza engloba la docencia, etcétera, etcétera, que a la investigación. Cuidado, no quiero restar importancia a la investigación. La investigación juega una función vital importantísima en la universidad y en el profesor universitario. Pero la investigación es una función que está estrechamente y debe de estar estrechamente relacionada con la función docente del profesor. Y se debe de poner en valor y tiene muchísima importancia. Ayer hablábamos, si desaparece el estudiante, que es la razón de ser de la universidad, ¿qué queda? E incluso algunos hablaban, ¿no?, que acababan de venir de Manchester, de la profesión docente, la profesión investigadora, y qué problemas se están encontrando ahora cuando los investigadores no encuentran financiación por parte de las empresas para volver y recuperar la función docente.
Son dos cuestiones que en el plano teórico es fácil separarlo, pero en el plano práctico yo creo que son dos elementos consustanciales relacionados y que tienen una importancia vital para la misión de la universidad. Y esto no es de ahora, como diría Durkheim. La misión de la universidad, una de las misiones más importantes, hablando ahora en los conceptos de estrategia de gestión de calidad, ¿verdad?, en el lenguaje del famoso modelo FQM, es favorecer el desarrollo integral del alumno. Y no es una cuestión de ahora. Y para favorecer el desarrollo integral del alumno, donde juegan aspectos fundamentales, otras dimensiones más allá de lo propiamente cognitivo, como puede ser lo afectivo, lo emocional, incluso lo social, la docencia juega un papel clave, fundamental. Y supone, igual que la investigación, procesos rigurosos, serios, comprometidos de formación para poderlo desarrollar de manera profesional. Profesional. O, como dirían algunos amigos de nuestro ámbito, ¿basta dominar el contenido para garantizar que el alumno aprenda? Pensemos en cuántas clases como estudiantes hemos salido y el profesor ha puesto gran empeño y no hemos aprendido nada, por lo menos de lo que pretendían enseñarnos. Incluso en algunas ocasiones aprendemos incluso hasta odiar la materia y no creo que esté en la intención de ningún profesor. Con lo cual, esto revela la importancia de la profesión docente. Esto revela la importancia de la profesión docente. Y más aún cuando uno lo mira, por ejemplo, como desde la perspectiva del padre que tiene a su hijo, yo, a mis hijas, que van a venir a la universidad. ¿Qué quiero para ellas? ¿Y qué soy con mis alumnos? Dicho esto, hay otra recomendación que va muy en sintonía y habla que, dice, para el 2020 deberá haber recibido formación pedagógica acreditada. A todos nos suena lo que conlleva el concepto de acreditación. ¿Qué supone una formación pedagógica acreditada? Perdón, certificada. Y además pone que la formación continua del profesorado ha de ser un requisito para los profesores de la enseñanza superior. Yo que doy clase también a los maestros, futuros maestros, de los cuales yo siempre digo que antes de ser pedagogo yo soy maestro, hice magisterio. No, mira, yo es que no me plantearía llevar a un hijo mío, a un médico, ya que estamos en la Facultad de Medicina, que sé que ha despachado la profesión en 3 meses, o le han enseñado simplemente unas cuestiones muy limitadas. ¿Y tú dejarías en manos de un profesor, con la importancia que sabemos que tiene en el desarrollo? No, esto tiene que estar acreditado, tiene que estar certificado. No puede ser, hemos dicho el concepto de estrategia, no puede ser que Fermín Navaridas en la Universidad de La Rioja se invente una colección de cursos y los disperse, de acuerdo, para satisfacer burocráticamente unas parcelas de conocimiento en sus compañeros profesores. Tiene que ser una formación que responda verdaderamente a las necesidades y a la realidad que nos toca vivir en este momento. Y tiene que ser estudiado y tiene que llevar un concepto de planificación estratégica. Y esto, en cierta manera, hay que buscar los mecanismos para que se certifique. Evidentemente, sabemos la complejidad de todo el proceso, ¿de acuerdo? Pero estoy haciendo una reflexión con vosotros. Las decisiones, la recomendación, número 5 dice, bueno, una cuestión importantísima. Y para todo esto es importante que las instituciones evalúen la competencia docente. Ahora estamos hablando de competencia, ¿no? Es igual que cuando trabajamos, no, hay que garantizar el aprender, el aprendizaje. Y tú le preguntabas a un compañero, pero bueno, ¿y qué es eso del aprendizaje significativo? ¿Qué es eso? No sé, pero es lo que nos dicen que tenemos que hacer. O sea, primero hay que reflexionar, ¿qué es eso? ¿Cuál es su significado? ¿Qué supone evaluar la competencia docente en las instituciones universitarias para favorecer esta formación de un profesional que sea capaz de introducir cambios ventajosos para el funcionamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para su propio desarrollo como persona y como profesional? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Hemos empezado así hablando de innovación. Bien. Campus Iberus. Bueno, pues en este marco de recomendaciones, de planteamientos, he seleccionado algunas. Todos podríamos, con ayuda de la tecnología ahora móvil,
incluso bajar a otras recomendaciones de otros organismos, instituciones, no solamente nacionales, sino también internacionales. Campus Iberus. Bueno, pues yo creo que Campus Iberus, yo llevo trabajando Campus Iberus en la comisión de la que hablaremos ahora y que está ahí, pues apenas un año y poco, llevamos trabajando. Esto es con lo que nos encontramos. Campus Iberus tiene en su estrategia un eje que aborda la mejora, siente la necesidad, las universidades que forman Campus Iberus, está sacado ahí casi un copia-pega, de la mejora docente y adaptación al espacio europeo. Este es uno de los ejes que nos encontramos y digo, oye, te ha tocado, tienes que trabajar ahí. Venga, pues vamos a trabajar ahí. Actuación, potenciar las actividades de innovación docente. Primer encuentro, Ana Rosa, Dolors de Lleida, tal. Oye, ¿qué es lo que nosotros entendemos como innovación docente? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es eso de innovación? Bueno, el discurso va un poco por lo que hemos estado hablando. Hitos. Armonización de actividades de innovación docente en las universidades del Campus Iberus. Y más en concreto, resultados de aprendizaje esperados, perdón, estaba hablando de objetivos, resultados esperados en esta comisión y que en algún momento como resultados y objetivos deberá ser evaluado a ver el grado de consecución, ¿vale? Constitución y puesta en marcha de una comisión de trabajo para innovación docente. Con ese espíritu y esa filosofía, el año pasado constituimos una primera subcomisión de trabajo de innovación docente que está formada por Ana Rosa de la Universidad de Zaragoza, David de la Universidad, no me acuerdo cómo se apellida, David Benito, Dolors, ahora no sé quién le sustituirá de Lleida, y yo mismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este sentido? Reto. Ya ayer nos convocamos para un primer encuentro en Logroño. ¿A qué destino queremos llegar? ¿Cuál debe ser el modelo de profesor, docente, que debe de caracterizar las universidades que forman Campus Iberus? Esto es un reto, esto es un planteamiento bien bonito, ¿no? Y en el que, desde luego, abrimos la puerta y todo el esfuerzo y todo el trabajo que podáis poner en empeño en este propósito es maravilloso, ¿no? Porque al final es nuestro trabajo, es el mío, es el tuyo, ¿de acuerdo? Y es un espacio común que tenemos que convivir, ¿vale? Claro, pensemos muy bien cuál es el perfil general del profesional docente en las universidades del Campus Iberus, porque lo nuestro nos ha costado definir los perfiles académicos profesionales de nuestros estudiantes en los planes de estudio, ¿no? Esto es una cuestión importante que debemos de abordar, al margen ya de lo que se puede incentivar o no desde otras instituciones, como puede ser ANECA, etcétera, etcétera. Esto es un paso importante, firme, porque entre otras cosas, si esto al final es un mérito, por ejemplo, la Universidad de La Rioja empieza a ser un mérito, es un valor y afecta a los procesos de contratación como las recomendaciones que hemos visto anteriormente, y con todo lo que conlleva el modelo de evaluación, docencia, etcétera, 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 tendremos que definir muy bien aspectos como, por ejemplo, si queremos evaluar el desempeño competente, que eso tiene que ver con algo que estamos muy familiarizados, ¿no? ¿Cómo desempeñan las competencias nuestros estudiantes en las distintas situaciones o ámbitos relevantes o próximas a su futuro laboral, tal, tal, tal? Pues esto tendrá que ser en las distintas situaciones y contextos. Habrá que empezar a tener tres aspectos en cuenta, ¿no? Para trabajar las competencias. Situaciones, el contexto es lo que le da el significado al aprendizaje, lo que decíais algunos compañeros ahí en los talleres, el aprendizaje situado, ¿verdad? Pero en el profesorado, los procesos y qué contenidos resultan relevantes, porque al final la competencia tiene también un componente estratégico, es decir, que el profesor que puede hacer cosas distintas a su compañero, porque eso es la competencia, para llegar a los mismos fines, dependiendo de las condiciones y las variables de las situaciones. No solamente Universidad de Zaragoza, Universidad de La Rioja, yo me imagino que no enseñaría de la misma manera la Universidad de Zaragoza que la Universidad de La Rioja o Lleida, porque las circunstancias, los perfiles, los conocimientos previos, etcétera, etcétera, sean distintas, pero incluso hasta en la propia Universidad de La Rioja, el perfil de los chicos de por la tarde, por la mañana, infantil o primaria, es distinto. Entonces, yo me pregunto,
esa competencia docente para que se puedan introducir transformaciones positivas, novedosas, innovación, etcétera, ¿qué conlleva en mi caso? ¿Qué conlleva en mi caso? Sin pretender inventar ni vender nada, ¿no? ¿Qué necesitaría? Porque eso es, la competencia es, al final es el uso estratégico, consciente, intencional, de cosas que sé también hacer, etcétera, etcétera, para abordar y resolver problemas que me voy a encontrar, para una gestión eficaz en el aula, por ejemplo. Bueno, pues esto nos lleva, por ejemplo, a definir qué tiene que saber un profesor en el campus Iberus, en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad de La Rioja o en Lleida. ¿Qué tiene que saber, además, que es muy importante, de dominar perfectamente el contenido conceptual, teórico de su disciplina? A mí algunas veces me dicen, oye, ¿y esto cómo lo tengo que enseñar? Digo, muy importante, dime cómo son y cómo aprenden tus alumnos. Y te doy pautas de cómo les puedes enseñar, no recetas. A lo mejor, no lo sé. Por ejemplo, es importante que los profesores que vamos a trabajar con estudiantes los conozcamos y que conozcamos cómo son, cuáles son sus expectativas, a lo mejor líneas de investigación, pues para ver con qué conocimientos previos vienen, y esto supone, por ejemplo, una medida de adaptación, esos cursos cero que hablabais algunos, cuáles son sus motivos, sus enfoques, sus estilos, para que yo, como gestor, como mediador, le pueda ayudar y le pueda facilitar en ese proceso de aprender, en esa construcción del conocimiento con significado, del que se habla tanto. O, por ejemplo, muy importante, nosotros lo hacemos en la universidad, tenemos un plan inicial para los profesores que se incorporan a la universidad, tienen que conocer distintas plataformas y sistemas hoy en día, porque la tecnología, por ejemplo, no es que haya que utilizar la tecnología, no, es que la tecnología juega y forma parte de nuestra vida. Y la tecnología, por ejemplo, está presente en la Universidad de Zaragoza, en Lleida, y un profesor en la Universidad de La Rioja tiene que colgar sus guías docentes, tiene que utilizar los cronogramas en el aula virtual, porque son compromisos y contratos con el estudiante. Yo me comprometo a que tú consigas estos resultados de aprendizaje, porque por eso me pagan, por eso me he comprometido y por eso soy un profesional. Y tendrás que saber cómo se maneja, por ejemplo, el sistema e-learning o, por ejemplo, la plataforma de Blackboard en la universidad, pues para hacer en un momento determinado una tutoría virtual o una videoconferencia con una persona que no puede venir en un momento determinado porque tiene la condición de estudiante parcial y está reconocida por la universidad, o otra serie de circunstancias. Y tendrá que conocer cuál es la misión y cuál es el perfil del estudiante egreso. ¿Cómo lo queremos formar? No solamente como profesional, sino también como persona. Porque cuando una pareja en su casa no hablan ni tan siquiera, ya no digo escribir, sino ni tan siquiera hablan de cómo quieren la educación de sus hijos, están sujetos o son susceptibles de cometer errores graves en la educación de sus hijos. Cuando los profesionales en una institución, como es la universidad, que tiene también un proyecto de educación, no hablan y no son conscientes del proyecto de educación que quieren para sus estudiantes, ¿pueden llegar? Sí, pero presenta serias dificultades el sistema. Quizá también, además de saber, tengamos que saber cómo se hace. Porque yo como profesional, cuando llego, por ejemplo, a una empresa privada al departamento de formación del Corte Inglés, me tienen que decir cuáles son las habilidades y las destrezas y cómo tengo que actuar en cada momento. Y cuando un profesor llega en una institución y tiene que trabajar, tiene que saber cuáles son los procedimientos, las herramientas. Seguramente tendrán muchas cosas en común, como nos une el espacio europeo y nuestra identidad y nuestra proximidad. Pero habrá diferencias en la elaboración de las guías docentes. Hablaba hace poquito con Elena del área de psicología, que ha sido compañera mía, y tal, pues ¿qué tal, Elena? No sé qué, no sé cuánto, y alguna, sí, pero al final, etcétera, etcétera. Tendremos que saber, pero saber en los cursos de formación cómo se hace la planificación del aprendizaje a partir de competencias, muchas veces no tenemos que buscar a quien nos enseñe fuera de nuestra casa, porque tenemos en la casa grandes profesionales que saben hacerlo, formación interna. Lo que hace falta es comunicación entre esos padres con el hijo, encuentros como este, cambios de experiencias, en tutorías, que aparece también la orientación y la tutoría, que yo he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas con Fernando, con Ana, han estado en la universidad, mostrándonos herramientas y tal,
Y muchas veces, con esto no estoy diciendo que no sé de buena prueba, es que Fernando está aquí en esta mesa, ¿no?, en la Universidad de Zaragoza, pero muchas veces olvidamos. Entonces, por ejemplo, yo hablaba en la Universidad de La Rioja todos los años, desde que yo llevo la dirección de formación, el primer encuentro que tengo es con los directores de estudio de todas las titulaciones, donde hablamos qué necesitan para desarrollar bien todos los procesos educativos, incluido el de proceso de enseñanza y aprendizaje, y cómo les puedo ayudar yo. Y si no es así, ¿a quién conocen de las distintas facultades y titulaciones que lo pueden hacer? Tengo por aquí alguna compañera que buena prueba de ello es que ellos se forman y son los profesores, compañeros, es política de formación interna. ¿Por qué esto no se puede hacer también entre las universidades del campus Iberius? ¿Y quién ha dicho que no se ha hecho? Ya se ha dado un primer paso de experiencia. Claro, una cosa es saber cómo se hace, y otra cosa es hacerlo. Y aquí viene la cuestión, porque una persona se reconoce un conocimiento, se le conoce que sabe, incluso nuestros estudiantes, ¿no?, nos pueden explicar por escrito todo lo que saben y cómo se hace lo que saben. Pero otra cosa es hacerlo, y otra cosa son instrumentos válidos y fiables para recabar información y emitir un juicio de valor que permita certificar y acreditar con esos criterios la competencia docente. Y aquí viene una cuestión importante que hablábamos ayer también. Tenemos que empezar a distinguir en la universidad términos muy importantes que condicionan nuestro comportamiento, el de nuestros estudiantes, lo decía también Fernando, y cuya confusión da problemas muy significativos, y es evaluar, calificar y medir. ¿Por qué? Porque el profesor terminará actuando y desempeñando su competencia docente muchas veces en función de cómo la universidad le vaya a evaluar, igual que hacen nuestros estudiantes, que cambian la orientación de su estudio. Dicho de otra forma, dime cómo me vas a evaluar y te digo cómo voy a estudiar. Por lo tanto, tendremos que definir también qué competencias, que una cosa es las adquiridas y otra cosa es el desempeño, porque una cosa es la competencia y otra cosa es la actuación, ¿no? Entonces tendremos que diseñar en las universidades sistemas no monoprocedimentales a través de una única fuente preguntándole a los estudiantes, que sé que aquí en Zaragoza, en La Rioja, en Lleida no se hace, ¿de acuerdo?, sino otra serie de fuentes que permiten recabar información que forman parte del modelo de docencia, pero habrá que seguir trabajando de forma rigurosa e importante, más allá de los procesos estos de autoevaluación que nosotros, por ejemplo, hacemos. Incluso habrá que llegar, ayer hablamos, incluso ayer se hablaba en la mesa de trabajo que era de comida, incluso hasta de tablas de observación, ¿de acuerdo?, pero con fines de mejora, porque si yo siento la evaluación como una sanción, una calificación, o que me vas a quitar o que no me vas a dar, estamos hablando ya en otros términos. Y debemos de plantear un modelo de evaluación formativa para aprender y desarrollarnos como profesionales y poder disfrutar de nuestro trabajo y contagiar emocionalmente de ese aprendizaje a nuestros estudiantes. Termino. Líneas de actuación. Bueno, pues nos hemos propuesto hacer un análisis de necesidades, diagnosticar un poco qué es lo que necesitamos para ir confeccionando ese modelo. Tenemos un encuentro previsto en breve en La Rioja. Convocatorias comunes de proyectos de innovación docente, pero, proyectos de innovación docente supone incentivar, estimular y orientar al profesorado en ámbitos de trabajo que luego puedan repercutir en su formación y en la posibilidad de introducir mejoras y adaptaciones a las nuevas realidades que nos toca. Entonces eso tendrá que estar. Bueno, nosotros ya llevamos 2 años premiando en esos proyectos docentes, porque luego viene una ayuda viene otro proyecto de complementos, aquellos grupos interdisciplinares, pero no solamente de la misma facultad, premiamos todavía mucho más aquellos que están formados por distintas facultades del campus, con esa visión holística, y que además se introducen en los grupos de innovación personal externo a la universidad y preferiblemente del campus Iberius. E incluso valoramos la incorporación de la figura del estudiante y del PAS dentro de los criterios.
porque son agentes promotores del cambio, porque son perspectivas distintas del cambio. Seminarios, Campus Iberus para la formación, el intercambio y comunicación de buenas prácticas. Pusimos en marcha el año pasado, al final, a través del sistema de videoconferencias, identificamos qué preocupa en un primer repaso rápido. Pues mira, ahora mismo el trabajo de fin de grado es un objeto de preocupación máxima. Están terminando las titulaciones con esto, nos preocupa muchísimo los sistemas de mentoría, tal y cual. Sacamos 2 cursos de distintas universidades con visiones distintas, pero no fuimos a buscarlo fuera. Buscamos grupos de trabajo y de investigación sobre ese área que pudiesen primero aportar e intercambiar conocimiento con los de la propia casa y a la vez enriquecer y presentarse como posibles socios o partners con otras universidades y abrir posibilidades de cooperación e intercambio. Y seleccionamos con una serie de condiciones 60 personas que recibieron esa formación a través de videoconferencia con 4 aulas interconectadas, que no fue nada de fácil, un sistema de certificación por las 4 universidades de esa formación recibida y nos comprometimos a que fuese un mérito y un requisito importante luego para otras cuestiones, para lo que es el desarrollo profesional. Jornadas de innovación docente. Bueno, pues este es el espacio, ¿no?, para estas cuestiones. Fruto precisamente de esta investigación, de esta experimentación, este intercambio de ideas, este intercambio de pareceres entre las universidades del Campus Iberus. Bueno, primeras jornadas Campus Iberus, no de Universidad de Zaragoza, que tiene larga experiencia. Y termino, pues nos planteamos también en la página web de Campus Iberus abrir un espacio para ir colgando buenas prácticas de los grupos de trabajo, todos aquellos trabajos que se vayan reconociendo con ese mérito de trabajos de tutorías y tal, y que vayan un poco en la línea para que los profesores podamos ir utilizándolos, optimizando recursos materiales, etcétera, etcétera, incluso esas posibilidades de asesoramiento por grupos que ya lo han experimentado, etcétera, etcétera. No quiero restaros un minuto más y muchísimas gracias por vuestra atención.